Bienvenidos a todo. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hola y bienvenidos al nuevo ambiente social del Brooklyn Rail número 994. Soy Eleanor, una asociada de programas aquí en el Brooklyn Rail y tengo el honor de ser la MC para esta conversación. Ahora voy a introducir a la invitada y la presentadora. Delcy Morelos nació en Tierra Alta, Colombia, en 1967. Su práctica abarca la pintura, la instalación y la escultura. En la última década, la artista se ha enfocado en producir instalaciones de gran formato, in situ, utilizando tierra, arcilla, fibras naturales y otros materiales orgánicos. Recientemente, ha tenido presentaciones individuales de su obra en Galería Santa Fe, Bogotá, Southern Alberta Art Gallery en Canadá, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y otros. Vive en Bogotá. Y Gabby Collins Fernández vive, pinta y escribe en la ciudad de Nueva York. Y gracias a todos por estar aquí. Y Gabby. Gracias. Hola a todos. Me siento muy emocionada y alegre de estar aquí con todo el mundo y especialmente con Delcy, que tiene su exposición ahora en Dia Chelsea, El Abrazo, que es realmente impresionante. Y espero que todo el mundo o ha visto ya la exhibición o va a ir a verla, porque la verdad es que me ha cambiado mucho a mí también, me ha impresionado mucho personalmente. Delcy, para empezar, quería saber si yo creo que deberíamos de empezar con una descripción como emocional, sensible tuya de las dos piezas en Dia Chelsea. Has hablado usted mucho sobre la importancia de la experiencia y me parece que especialmente para una audiencia bilingüe, vamos a decir, pero que a lo mejor no conozca mucho a tu obra, sería muy importante empezar con este tipo de descripción de las obras en tus palabras mismas. Bueno, primero quiero darle las gracias a ustedes por invitarme a esta charla. Estoy muy contenta y también quiero agradecer a las personas que están conectadas en este momento. Bueno, de El Abrazo y Cielo Terrenal, quería decirles que son dos obras que muestran la tierra de dos maneras muy distintas. La tierra es un elemento que se puede ver de muchísimas, muchísimas maneras. Para los pueblos indígenas es la diosa, es la madre, es lo que nos alimenta y es lo que nos constituye. Y como occidentales que vivimos en las ciudades, esto es algo que desconocemos. Entonces, yo como artista que crecí conociendo esta relación profunda con la tierra, me siento como una intérprete y alguien que lleva a mostrar la tierra en unos lugares que para mí los lugares positivos son los lugares sagrados en este momento de nuestra cultura, ¿sí? Entonces llevar a la tierra, a estos espacios que sacralizan, llevar a la tierra es como mostrar en su dimensión sagrada, ¿sí? Y que hemos olvidado. Entonces, la primera exposición en la que entramos, en la sala 541, El cielo terrenal, hablo de ese espacio que es la tierra al que volvemos cuando morimos. La tierra nos transforma en alimento. Para mí, la muerte alimenta la vida y la vida alimenta la muerte. Cuando nos morimos y nuestros cuerpos llegan a la tierra, se vuelve
para nutrientes para plantas y nutrientes para animales, insectos. Eso nos hace vivir a nivel material, ¿sí? A nivel físico, a través de esos animales que se alimentan de nosotros. Para mí no existe la muerte como un final, sino como una transformación. En el abrazo, la, la obra es tan grande, pero su tamaño es para que tú te sientas abrazada, contenida por la tierra, porque estamos aquí sobre la tierra y nos movemos encima de la tierra, pero no nos damos cuenta. También nos alimentamos de ella todo el tiempo. O sea, las plantas se alimentan de ella. Si eres carnívoro, los animales se alimentan de las plantas y después tú te alimentas de los animales. Es la tierra la que te está alimentando, no de una manera directa, por eso no lo vemos. Entonces, para mí es importante hacer consciente de esa magnificencia que te está alimentando y que aquí en el abrazo te está abrazando, ¿sí? Todo ese tamaño, toda esa masa de materia está ahí para abrazar al espectador. Delcy, voy a contar una pequeña historia de nuestra conversación el otro día, que estábamos hablando de manera como muy casual en la diferencia entre hablar en español y hablar en inglés, que el inglés es muy racional, es un poquito más como cerrado, y de otra parte, el español cuando lo hablas, no solo cambia la manera y el sonido de las palabras, sino también te abre el cuerpo, porque en hablar en español todos los vocales también abren la boca, ¿no? Que es en hablar en ese idioma te cambia el cuerpo, cambia el material del cuerpo. Y estoy contando esta historia pequeña porque mi experiencia a través de estas dos obras era una de como sentirme el cuerpo abrir y cerrar. Que, por ejemplo, cuando entré en el cielo terrenal, es un cuarto muy oscuro y una de las cosas primeras que ocurre es el olor, el perfume de la tierra que pasa por los dos cuartos. Em, y entonces en este cuarto grande, oscuro, con el arte, la cerámica, la tierra muy baja, ¿no? Muy en un plano muy bajo. Yo llegué también a como las 2 de la tarde, o sea que no había luz directa, sino luz como más difusa y casi no se podía ver. O sea, yo cuando entré al fondo de la obra me sentí como a la misma vez ciega y también abierta, ¿no? Abierta, oliendo, respirando este aire que se sentía más húmedo, más perfumado. Eh, y los elementos visuales de esa obra como que los tuve que esperar, ¿no? Estaba intentando de penetrar lo visual y en vez me sentí penetrada por el espacio y por el arte. Era como casi una preparación para entonces entrar en el cuarto del abrazo, eh, donde este perfume de la tierra es mucho más intenso, está hecho dentro de la tierra misma y donde el heno se siente como unos deditos secos que también puedes tocar con tus manos. Y entrar en esta raja que has hecho en el abrazo es realmente como un abrazo. Y hay como un espacio triangular que entra dentro de esta obra monumental. Y cuando uno entra allá adentro, se siente como casi muda, ¿no? O sea, que te sientes como que la tierra te está totalmente encerrando, que puedes ver por arriba y por debajo, pero que te cambia el sentido del oír. Y este sentido, esta experiencia para mí fue muy emocionante también porque me enseñó cómo tu obra usa los elementos visuales para como abrir un entendimiento físico, sensorial,
Y también como que se hace una metáfora concreta que empieza afuera de manera geométrica, material, y entonces entra dentro del cuerpo. Perdona por esta descripción muy larga, pero creo que también es algo importante para dar como un sentido de la magia y de la transformación de tu obra. O sea que también quería preguntarte más sobre este elemento de la transformación de la tierra y de la manera que a lo mejor que la forma y la geometría, cómo la usas, cómo manejas este sentido de transformación, o sea, usando la geometría y la forma. Sí, también, además de la geometría y la forma, también estoy usando la luz, la Mm, oscuridad como elementos importantes y el olfativo. ujú, Para mí el olfato es uno de los sentidos que menos le damos importancia, pero en nuestros orígenes y en muchos animales es un elemento tan importante para la sobrevivencia. Por eso con los olores se activan partes del cerebro eh, que te hacen recordar. La memoria se ujú, activa y lo que quiero es que el espectador recuerde los momentos en que estuvo en la naturaleza y que se sintió tan bien allí, que no sabía por qué se sentía tan bien, pero se sentía tranquilo, alegre, sobre todo porque estuvimos más en la naturaleza cuando éramos niños. Ya de adultos nos dedicamos más a trabajar, a la sobrevivencia en la ciudad, pero cuando éramos niños nuestros padres pues nos llevaban al campo a disfrutar la tierra. Entonces llegan esos momentos de nuestra niñez. Eso me interesaba mucho. También me interesa que se active una tranquilidad, ¿sí? Entonces cuando tú tienes mucha luz, está el sentido de la vista activado. Lo que quiero es que la vista se apague un poco y aparezca el sentido del olfato. Cuando entras al cielo terrenal, hay poca luz y a medida en que tus ojos se van acostumbrando a la oscuridad, aparecen estas figuras que están puestas en esa oscuridad, emergiendo desde el vacío, ujú, que quería que fuera como un sueño y eso te va a llevar como a un sueño, como a una tranquilidad. Lo que yo quiero a través de estas esculturas tan grandes es lograr activar partes del espectador que normalmente no son activados en las exposiciones y como en su vida diaria. Quiero como que se tranquilice y pueda disfrutar de la experiencia. ujú. Es muy interesante oírte hablar de esta forma también porque creo que en los Estados Unidos también el minimalismo se considera un estilo muy racional, ¿no? O sea, muy concreto, muy racional. Mientras que has hablado ahora de o sea, de entrar en tu arte como un sueño, ¿no? Como de manera menos racional, Mm. más como, no sé, intuitivo, pero que también estaba pensando mucho en tu obra y las tradiciones del concretismo y del neoconcretismo latinoamericano y de como hay como una alianza o sea, utopiana, ¿no? Dentro del concretismo y de las formas, estas formas concretas geométricas. Y quería preguntarte sobre estos aspectos un poco surrealistas y también utopianos que tienen como ideales muy lindos, muy bellos, que también entran en la política, ¿no? Sí, mucha gente puede pensar de que yo vengo del arte minimalismo norteamericano. Sí, soy minimalista y soy muy abstracta, pero vengo del sur, que es otra dimensión de las cosas, un poco surrealista todo. Yo vengo del Caribe, donde es mucho color y alegría, pero soy minimalista. Yo al mismo tiempo me considero
que soy una anomalía dentro de ser una artista caribeña, ¿sí? Porque siempre me he sentido extraña y como hago mi trabajo es diferente a como normalmente se hace en esta zona del mundo, pero también me siento extraña dentro del minimalismo como se ha hecho en Norteamérica porque soy mujer, soy caribeña, hablo español, que es otra lengua, y eso me hace distinta de cómo percibo y cómo entiendo las cosas. Eh, no hablo inglés muy bien, no leo inglés muy bien, entonces todos estos textos escritos sobre el minimalismo están en inglés la mayoría y no los he podido leer, pero yo puedo leer las imágenes y puedo sentirlas sin necesidad de leer los textos que se han escrito sobre ellos. Entonces yo voy a una exposición y siento, o sea, para mí, como yo percibo el arte y como lo he aprendido, es desde el sentir, no desde el entender, no desde el cerebro, es desde el cuerpo, desde mis sentidos, desde mi corazón, desde mi alma, he entendido el arte y pienso que es el idioma que se habla más en el sur, en Latinoamérica se habla más el idioma de los sentidos, de las emociones, del cuerpo. Entonces, por eso yo quiero que el espectador cuando entre en una pieza mía, lo que sienta sea su cuerpo. Sí. Delcy, en este momento creo que sería muy interesante oír un poquito más del proceso de montar esta exposición en día. O sea, ¿nos puede decir cómo ocurrió, en qué estabas pensando, cómo se hicieron estas obras? Y también es una pregunta un poquito más larga porque también es importante notar que es algo un poquito reciente, ¿no? Tu trabajo con la tierra, que esto ha ocurrido en la última década, en los últimos como 7, 8 años, No, más, menos, más, 11 años. 12 años, perdona. Mm. Pero que me interesaría mucho oírte hablar un poquito sobre cómo empezaste a usar la tierra. Y entonces, en esta serie de obras monumentales que has hecho ahora en varios locales, más famosamente en la Bienal de Venecia el verano pasado, y cómo la trayectoria de este trabajo con la tierra ha resultado en las obras que ahora están en día. Bueno, yo empecé a trabajar con tierra porque noté que lo que hace que tu sangre sea roja es el hierro que tiene tu sangre. Y lo que hace que la tierra sea roja es el hierro que contiene la tierra. Entonces, la vaca se alimenta del pasto y ese pasto se ha alimentado del hierro que contiene la tierra, o también la espinaca que comemos los vegetarianos tiene hierro porque se ha alimentado del hierro que tiene la tierra. Entonces empecé a notar la profunda relación que existe de nosotros con la tierra, que es algo obvio para un habitante de las selvas o de las montañas andinas o de las estepas rusas o de los pueblos en África, saben que tenemos una relación profunda con la tierra y que es nuestra madre y que somos tierra. Entonces, para mí hay un vacío ahí de entendimiento del ser humano que habita ahora en las ciudades de la tierra. Entonces, eh, pensé que era importantísimo empezar a hablar de esto, porque también yo lo estoy aprendiendo mientras trabajo con ella, porque voy entendiendo lo que es la tierra, porque esto era algo que teníamos muy olvidado. Entonces empiezo a trabajar con tierra por esto, porque yo trabajaba con el tema de la violencia y del racismo y me empecé a dar cuenta también que desde el mismo lugar de que maltratamos a las mujeres, nos matamos unos con otros, es desde ese mismo lugar donde estamos maltratando a la tierra, como es un asunto de ignorancia, que no nos estamos dando esa relación
que tenemos profunda con la tierra y con los otros. Cuando yo le hago daño a otra persona, me le hago daño a mí. Cuando un hombre maltrata a una mujer, se está haciendo daño a sí mismo. Cuando daña la tierra, también se está dañando a sí mismo. Una cosa, pero entonces nos puede decir entonces cuáles otras obras que hemos incluido también en el slideshow, unas obras un poquito más antecedentes de estas obras en día, si nos podrías hablar un poquito de estas obras y entonces cómo te entró la idea de estas obras particulares en Chelsea, y cuál es el proceso tuyo en tener la idea, entonces hacer la obra, como si nos puedes explicar un poquito más el proceso tuyo artístico. Sí, había dejado sin contestar esa parte porque me emociona mucho hablar de la tierra. No, la tierra es fantástica. Sí, entonces yo empiezo a hacer el proyecto para el día cuando ellos hace 5 o 6 años visitaron mi estudio y para mí que día fuera mi taller era tan maravilloso porque esos artistas que me habían conmovido mucho, que yo había visto en los libros, formaban parte de su colección y que ellos habían apoyado, sí, para hacer esos proyectos tan grandes. Entonces, para mí estar en día es como estar en la historia del arte, ¿sí? Pero físicamente y realmente, ¿sí? Por lo que ellos han hecho. Entonces ellos llegan a mi estudio, escuchan lo que yo tenía que decir, todas esas cosas absurdas sobre el arte, la selva, mi maestro Huitoto que se llama Isaías Román, que es un indígena de la Amazonía colombiana. Les digo todas esas cosas absurdas y ellos empiezan a interesarse en esto, porque antes yo hablaba a los curadores y en Colombia y no me entendían, no me ponían mucha atención, sí, porque por muchos motivos, porque soy de un pequeño pueblo del Caribe, no soy de la capital, soy mujer y todo eso va sumando para que no te escuchen. Entonces, para mí, cuando Día me empieza a escuchar y estar interesado en lo que yo digo y lo que hago, fue algo como un punto de inflexión en mi vida y en mi carrera, porque para mí mi vida y mi carrera están unidas, son lo mismo, es lo que a mí me interesa, es aprender a través del arte y aprender a vivir a través del arte. Sí, es una cosa muy, somos uno. Entonces que el día me empiece a escuchar y me empiece a, a pedir un proyecto, para mí fue sorprendente porque a mí nunca me habían escuchado, no era importante lo que yo decía, sí, eso era lo que yo había vivido, sí. Entonces para mí fue tan maravilloso que me dieran esa oportunidad y además no desde la carencia, porque para mí hacer este tipo de proyectos, o sea, hacer obras grandes es mi escala, o sea, no fue algo que yo escogí, es algo que debo hacer de ese tamaño, porque como no se me escuchaba, sí tenía que hacer esas cosas tan grandes para que fuera escuchada y vista, ¿sí? Entonces, para a mí hacer esas obras tan grandes necesitaba dinero y las instituciones nunca me daban el dinero para hacer estas obras tan grandes. A mí me tocaba prestarle a los amigos, hacer, no sabe, también me ha servido que soy mujer latinoamericana, que estamos acostumbradas a hacer mucho con poco, ¿sí? Mucho con poco hacemos allá milagros. Una mujer que gana un sueldo mínimo en Colombia mantiene a la familia y hace mil cosas con tan poco dinero. Yo vengo de esa estirpe de mujeres, entonces para mí ha sido difícil y doloroso siempre hacer las piezas, pero cuando llego a día y me dicen, puede hacer lo que tú quieras, como quieras, sin ni siquiera decirme, quiero que hagas este tipo de obras, no, era libertad total y yo decía, no lo puedo creer que esto exista. Esta institución es maravillosa de verdad y agradezco que siempre que me hayan invitado.
Y el proceso para yo llegar a hacer estas piezas que después puedo hacer el día ha sido muy largo, siempre aumentando de tamaño, entendiendo la tierra, entendiendo el sistema constructivo, hablando con ingenieros, que ha sido muy difícil porque estamos peleando contra la ley de gravedad, que a mí me parece que la ley de gravedad es como el patriarcado que quiere que las mujeres estemos abajo siempre, entonces yo quiero pelear contra eso y subir la tierra, subir lo femenino, elevarlo, y es algo muy difícil, pero el día tuve una ingeniera mujer, sí, que estuvo ahí haciendo ese tejido, porque adentro del abrazo hay un tejido de fuerzas, ¿sí? Mira, es más maravilloso por dentro que por fuera. O sea, eso allá adentro es una cosa increíble, es un tejido de madera, heno, tierra, para poder elevar esa tierra, esa gran cantidad de tierra que hay, sí. Entonces es una labor de ingeniería maravillosa, es un tejido allá adentro. Y todo eso para abrazar el espectador. Y empecé trabajando cosas pegadas a la tierra, como pintura pegada a la tierra, como al piso, perdón, y a la pared, como ustedes vieron en Cielo Terrenal, pero me invitaron a un espacio en Gotemburgo que el piso era muy desigual y no iba a poder hacer esto que ustedes están viendo, que es todo plano. Entonces yo dije, la única manera que puedo hacer es elevar la cantidad de tierra para alejarme del piso. Y después relaciona la gente, los espectadores ven y dice, ay, Walter de María, y yo digo, no, yo estaba reaccionando a un espacio porque para mí no existe el lienzo el blanco y tampoco existe el espacio, ¿sí? Vacío. El espacio tiene muchos elementos y yo lo que hago es reaccionar al espacio. Cuando yo hice Moradas, por ejemplo, la imagen que están viendo es una sala de exposiciones en Bogotá que es subterránea y encima hay una plaza de mercado. Y yo dije, esto estamos debajo tierra y lo que quiero hacer notar es que estamos en el espacio subterráneo, porque los humanos estamos muy separados espacialmente de cuando subimos y bajamos. Por ejemplo, en mi exposición en Buenos Aires, en Argentina, en el Museo Moderno, estábamos, la sala era el segundo subsuelo, estábamos 10 metros por debajo de la tierra y tú bajas por un ascensor, bajas por las escaleras y no estás entendiendo espacialmente que estás entrando a las profundidades de la tierra, que para muchas culturas es un espacio sagrado. O sea, antes las culturas ancestrales entraban a las cuevas a hacer sus ofrendas a la madre tierra. Entonces, por eso yo aprovecho estos espacios subterráneos en los que se me ha dado, por gracia de la madre tierra, poder hacer mi trabajo allí, hacer esa especie de ofrendas a la madre tierra, porque estoy en un espacio sagrado que son los espacios subterráneos. He trabajado en 3 espacios subterráneos. El primero fue Moradas, después en Buenos Aires y después en Galería Marian Goodman París, que también hice el escuro de abajo, que es también hacer ver palpable estar en ese espacio que es el vientre de la madre tierra, desde donde todo se origina, porque las semillas germinan en la oscuridad, en la humedad y en la calidez del interior de la tierra. Que también, como algo que dijiste antes, era que querías que el espectador se acordara, que tendría como experiencias de memorias en el encuentro con tu trabajo, pero más que nada, oyéndote hablar, es como sentir que tú estás, que tu obra se hace el recuerdo, la memoria de la tierra, ¿no? Que la tierra estaba ahí, fue hecha en una estructura más industrial y ahora tu obra nos hace entrar en la memoria de la tierra, ¿no? O sea, es deshacer este concepto tan individual que tenemos nosotros de cómo somos
cómo, o sea, nos configuramos con la tierra. Em, Te tenía una pregunta también sobre la cerámica. Es algo muy interesante. Yo sé que la tierra obviamente es muy importante para ti, pero que también la tierra específica, o sea, de a dónde viene la tierra, es muy importante para tu obra. Yo sé que para el cielo terrenal, la tierra viene de Hudson, de las afueras de Hudson, New York, cerca de Beacon, y también de Colombia, pero que hay un problema, ¿no? Que no se puede traer la tierra sin cocer a Estados Unidos de otro país, ¿no? Que yo cuando estaba pensando en esto, me parece una ironía muy grande que, por ejemplo, que la tierra cocida latinoamericana se encuentra en todos los bodegones de pintura, las pinturas de bodegón en la historia del arte española, ¿no? Siempre ha salido la cerámica de Sudamérica como algo extractativo, ¿no? Como símbolo del colonialismo, pero que en tu obra encontraste que tenías que cocer la tierra para poder traerla a Nueva York y que esto era un proceso muy específico también con comunidades indígenas en la selva, que yo sé que has hablado de eso un poco y creo que sería muy interesante oír de este proceso ahora, pero que también la geografía es muy importante, que no es la tierra solo una cosa, sino algo que existe en sitios específicos que tienen un carácter local y no solo un carácter universal, aunque también tiene ese también. Sí, es tan importante de qué lugar viene la tierra, así como el vino, que tienen denominación de origen, que un vino de una ladera de una montaña es distinto y en la ladera de otra montaña es distinto y tiene que especificarse en la botella de qué parte de la ladera de la montaña es. Así de importante es la tierra como de la que nosotros vivimos, el clima en el que nacimos, el aire que respiramos y en la calidad de agua que tomamos. O sea, todo es importante y todo va sumando y todo va ahí formando esa ecuación que somos cada ser humano. Entonces, para mí, traer la tierra de la Amazonía era muy importante porque era traer ese lugar mágico donde la naturaleza es entendida por las comunidades, porque las comunidades de ahí, para poder sobrevivir en ese lugar tan difícil que, que en cualquier momento puedes estar al borde de la muerte porque hay una cantidad innumerable de peligros y tú para sobrevivir tienes que estar en comunicación y estar viendo muchísimo y estando en un estado de meditación porque no puedes estar pensando en otra cosa, sino estando allí, porque los peligros están en todos lados. Entonces, traer cerámica de esa tierra para mí era muy importante. También porque el sistema de elaboración de la cerámica es algo que para mí es como una cosa de otro tiempo, es una técnica de otro tiempo que se está sosteniendo allí, porque el color negro de la cerámica lo dan con vegetales. Y la cerámica que yo conocí de muchos lados del mundo, porque también hago cerámica, es, es producida por los químicos, ¿sí? Y allá es por la savia de las plantas y esas plantas están ahí por todo lado porque en un metro cuadrado de la selva amazónica hay cantidades de plantas y cantidades de animales y de bichos inimaginables que hay. Entonces esa planta estaba por ahí todo el tiempo estaba por ahí para poder poner esa cerámica de un color negro. Entonces, traer ese conocimiento de una manera sutil ahí en forma de cerámica. Otra cosa es, y nos puedes hablar un poquito de la tierra de Beacon y cómo piensas en entrelazar los dos. Mm.
La tierra de Beacon tiene otra temperatura, ¿sí? Tiene estaciones y eso está en su memoria cuando uno la toca. Para mí la tierra en Colombia es mucho más cálida, esta tierra es mucho fría. O sea, para mí trabajar la tierra fría es algo que no entendían mis manos, porque de la manera en que yo me comunico con la tierra es tocándola. Toco su textura, toco su temperatura, es distinto, pero hay una calidad calurosa en la tierra de Beacon que me gustó muchísimo. Estamos mirando ahora algunos de tus dibujos que para mí son muy interesantes porque creo que en tu obra existe una sensibilidad gráfica muy presente, ¿no? De la manera que organizas la obra y colocas todo dentro de la obra. Y sé que también eras pintora antes de ser escultora, ¿no? Que trabajabas siempre con la materia y la superficie. Y hasta la manera de que has hablado de la ingeniería, perdón, que el estudio mío es un poco, hay mucho ruido en este momento. Eh, Hasta la manera de la cual has hablado de la ingeniería del abrazo y entonces la superficie encima, o sea, me hace recuerdo de la pintura, ¿no? A donde tienes un plano que haces como un rectángulo que es neutral, entre comillas, encima del cual puedes hacer cualquier imagen que quieres o cualquier metáfora que quieres. Y yo creo que en tu obra existe todavía esta estructura de la línea que organiza de manera arquitectónica, oye, perdona, y la materia, la material, la superficie que tiene como su metáfora, su alegoría, y que se puede ver esta sensibilidad en tus dibujos. Y también creo que en pensar, por ejemplo, en la tierra que forma el piso de el cielo terrenal, que es, me han dicho, me lo dijeron en día, que es tierra mezclada con, no sé si es pintura o un acrílico o algo que realmente lo pintaste, ¿no? En el piso y en Sí. las paredes. O sea que quería preguntarte sobre tus dibujos y de tu sensibilidad abstracta y cómo esta abstracción entra en tu pensamiento y en tus metas artísticas. Sí, fíjate que cuando estaba viendo estos dibujos es exactamente el interior del abrazo, es así, es ese tejido. Y como muy bien te diste cuenta, siempre allá, la pintura siempre está allí en mi trabajo. Inicialmente yo pinté muchísimo y dibujé muchísimo y también como instaladora y como escultora siempre me mantengo pintando. Sí, es mi particularidad y para mí ha sido importarme, darme cuenta de esto ha sido importante entenderlo porque así puedo eh, seguir cultivando esta particularidad mía de cómo hago mis esculturas y mis instalaciones desde ser un pintor, ¿sí? Porque he entendido también, ahora estoy haciendo un trabajo en la Fundación Pulitzer, por eso estoy aquí en San Luis, Missouri, haciendo este proyecto y estoy trabajando con rejas y me siento trabajando en el vacío, porque estoy pintando estas rejas y es como si estuviera pintando en el vacío. Y he entendido como la diferencia de ser escultora y ser pintora en mi trabajo, porque cuando trabajo sobre el papel o la tela, estoy trabajando sobre un soporte. Para mí el soporte como escultora, porque como soy pintora, estoy pensando siempre en el soporte, en el material sobre el cual estoy trabajando, es el espacio. Y el espacio tiene paredes, tiene unas dimensiones, tiene una luz,
tiene unas particularidades como temperatura, como si está subterráneo o no está subterráneo, sobre la altura que tengo, sobre el material que tengo en el techo, sobre el material del piso. Todo eso es el soporte de mi escultura, ¿sí? Entonces siempre no hay un espacio blanco, siempre trabajo desde allí leyendo esas particularidades espaciales que cuando trabajo in situ es lo que más me gusta, como dialogar con el espacio. Mm. Pues yo tengo ahora una pregunta, vamos a cambiar dirección un poquito, solo porque quiero poder también preguntarte sobre la magia y la alquimia en tu trabajo. Yo sé que es algo muy importante para ti, que también ahora mencionaste antes tu maestro Isaías Román, y quería saber un poquito más sobre todo esto, cómo... ¿Y cómo piensas en el arte y cómo el arte entra en cuestiones de sanar, en la magia, en estas relaciones que son un poquito menos racionales también, que los cuales que normalmente concebimos en el arte histórico esto? Sí, mira, siempre he dicho que todo artista es un mago y es un brujo, porque para mí hacer arte es la magia, ¿sí? Somos magos y somos brujas. Aunque no lo sepamos, aunque no lo asumamos, estamos haciendo hechizos cuando hacemos nuestro trabajo, ¿sí? Yo me considero una bruja de caldero porque estoy siempre haciendo mezclas, eh, mezclo cosas que normalmente no lo hacen los artistas. Por ejemplo, esta que estás viendo es una acuarela, ¿sí? Entonces yo pinto acuarela de una manera que los acuarelistas no lo hacen así, no son tan abstractos los acuarelistas. Para mí, mezclar diferentes modalidades de arte también es hacer como un menjurje. Yo estoy haciendo una escultura y estoy pintando y estoy tejiendo y estoy haciendo escultura, pero estoy haciendo unas mezclas, ¿sí? Que es como ese menjurjes que hacían las brujas. Yo lo sigo haciendo de esa manera también literalmente cuando mezclo el aglutinante con la tierra y con el pasto y con la canela y con el cacao y con el café. Entonces estoy haciendo todas esas cantidades menjurjes como lo podía hacer una bruja en el medioevo, ¿sí? Entonces, para mí, encontrarme con la magia, que yo creo que las mujeres nos aproximamos más a eso por nuestra mentalidad que somos cuidadoras y que siempre estamos, ahora los hombres están cocinando mucho, pero nosotros estábamos en la cocina trabajando con lo poco que teníamos, ¿sí? Haciendo maravillas. Entonces eso es lo que para mí ha influenciado mucho mi trabajo como artista y como mujer y como bruja, maga. Sí, no, es interesante, o sea, es interesante porque entrar en la exhibición, la verdad es que podría ser como panadería o algo, porque hueles tanto como esa canela y ese café. Pero también algo que me interesó mucho en leer sobre estas obras era de la manera que hablas sobre la humedad y la importancia de la humedad de la tierra, em, pero que también cuando yo llegué allá ya todo se ha secado bastante, ¿no? Que yo no tengo esa misma experiencia de humedad, sino que tengo la experiencia de una tierra que se ha secado y que todavía tiene esta fragancia, ¿no? Y estaba pensando en tu interés en la alquimia y también, o sea, se puede decir que hay una alquimia verbal que es las homófonas, ¿no?
y estaba pensando en la homófona de el abrazo con Z, que es el abrazo con S, ¿no? Ujú, Y, o sea, un incendio y el sentido de estas obras ya secas, esta tierra negra que se ha quemado y que se ha preparado, o sea, porque o sea, los incendios también preparan a los alimentos para la tierra, ¿no? Que se hacen, o sea, hacen de em, las materias comida para la tierra. Y estaba ujú. pensando en esto y si eso era algo que estabas pensando. Sí, tiene que ver muchísimo porque como has hablado antes de Isaías Román, que fue mi maestro de, la- de la magia de la Amazonía, él me contaba de cómo ellos cultivan y ellos tienen un pequeño fragmento de tierra y este fragmento de tierra tiene muchos árboles y ellos talan los árboles y los queman. Este fragmento de tierra se llama chagra y ellos queman la chagra y yo estuve en una quema de una chagra y para mí era peligroso porque eran llamas que llegaban a los 20 metros y la que estaba haciendo la quema de la chagra era una mujer y su hija, la mamá chacha, así le llamaban. Era como, yo la vi como una hechicera porque ella estaba rezando al fuego y al viento para que solamente se quemara una parte que era la que ellos querían, que es un círculo, y no siguiera avanzando el fuego hacia la selva. Y que a nosotros no nos pasara nada, porque era muy peligroso, como te digo, unas llamas altísimas y esta mujer cantaba y rezaba y era como si el fuego la escuchara y después estaba todo quemado y todo negro. ¿Sí? Era como yo te explicaba, la vida alimenta la muerte y la muerte alimenta la vida. Estos árboles quemándose iban a alimentar después a las personas y a los animales que iban a recibir el fruto de estos cultivos que iban a estar ahí en la chagra. Entonces, por eso es tan importante para mí que fuera negro y que estuve en este cosa tan maravillosa y mágica como fue la quema de la chagra, que para mí es maravilloso y mágico, pero para ellos es la vida cotidiana de estos elementos que para mí son incontrolables, pero ellos saben cómo controlarlo y de hecho nunca estas quemas hicieron daño a la biodiversidad de la selva, siempre estuvieron allí por cientos de años, ellos han hecho este tipo de cultivos y lo que hacen es llevar semillas de unos lugares a otros y de estos frutos se alimentan los diferentes animales de la selva porque siempre están pasando animales por ahí y se comen los productos de esta chagra, no es solo para los humanos, sino también para los animales y para la biodiversidad de la selva que se sigue manteniendo. Mm. Es importante, creo que también comentar en el control, ¿no? Porque en tu obra hay muchísimo control formal, ¿no? Has hablado de arreglar cada pedacito de heno en el abrazo y a la misma vez en el cielo terreno, el cielo terrenal, todo está arreglado como en pilas separadas, que parece casi una especie de almacén. Almacén para el futuro, no sé, el futuro que nos espera si nos preparamos bien, ¿no? Pero quería preguntarte sobre este control y sobre la composición y la manera de arreglar todos los materiales y todas las formas que usas. Fíjate que como te voy a contestar primero el cielo terrenal. En el Ok. cielo terrenal las cosas todas están arregladas porque la primera vez y el antecedente de esta pieza fue moradas. Y te acuerdas que te dije que moradas estaba en el sótano y que arriba había una plaza de mercado. Mm, Entonces, si tú has ido a una plaza de mercado en Latinoamérica,
o yo creo que aquí en los supermercados también, pero en Latinoamérica son muy preciosos de cómo en las plazas de mercado organizan los productos y hacen unas pilas maravillosas y hacen como unos tejidos súper lindo todo. Entonces, como yo empecé a apilar así por las plazas de mercado y pues un historiador de arte está pensando en otros artistas que lo han hecho, yo estoy pensando en la plaza de mercado, ¿sí? Entonces, vienen cosas de lugares muy distintos, ¿sí? Y También. en el abrazo, como te he dicho, es distinto, como la sensación que tú tienes cuando vas al paisaje, todo es como aleatorio, ¿sí? Pero estamos acostumbrados a vivir en unos espacios geométricos, entonces lo que yo quería era como si se sintiera como si estuvieras entrando a una casa, ¿sí? Que esa geometría se puede relacionar así de casa, no como ocurre en el paisaje, entonces lo que quería era crear eh, algo mediano que pudieras transitar entre el paisaje y el hábitat, porque la tierra es tu hábitat, la tierra es tu casa. Entonces, cuando estoy relacionando estas dos formas, quiero hablar y que entiendas sensorialmente de otra manera. Tú has hablado mucho en esta charla y en otros sitios, en otras conversaciones sobre el tiempo circular y de hecho una de las cosas más impresionantes de estas obras, para mí estando ahí, era sentir como que el género de Memento Mori había sido invertido, ¿no? Que en vez de usar el arte para contemplar la muerte de manera final, que estabas usando el arte de una manera de hablar de una vida que cambia en forma, de una energía que cambia en forma, pero que no termina. Pero que creo que también este sentido no se puede hablar, no se puede comentar sin hablar del desastre ecológico que estamos viviendo, ¿no? Que estamos en un momento de crisis monumental de la tierra y de cambios profundos que están ocurriendo ecológicamente. O sea, que quería preguntarte cómo estás pensando en el clima y en el poder, o sea, en el poder del arte, no en hacer estos cambios, sino en ayudarnos a entender a dónde vivimos de manera más profunda, ¿no? Sí, y dices bien, y agregaría que de una manera más amorosa, porque la tierra te está abrazando, ¿sí? Y en ese momento tú te vas a dar cuenta cuando veas eso y sientas su abrazo que tú eres parte de la tierra, entonces la vas a cuidar más. Entonces por eso para mí es importante entender y mostrar la relación profunda que tienes con la tierra. Para un meditador budista que dice, eso soy yo. O sea, no hay una separación del afuera y el adentro. Igual para un indígena de la Amazonía no hay una diferencia del adentro y el afuera. Yo soy eso, yo formo parte de eso, ¿sí? Entonces, mostrando esa relación profunda, no es cuida la tierra, sino cuídate a ti mismo, cuídate a ti mismo. Es la diferencia. Pues, Delcy, muchísimas gracias y creo que con ese comentario tan lindo y tan importante, ahí deberíamos de terminar esta parte más formal de la conversación y abrirlo al público, ¿no? A las preguntas que tienen el resto de la audiencia. Muchísimas gracias, Delcy. Gracias a ti, Gaby. Muchísimas gracias, Delcy y Gaby. La conversación fue increíble, súper, súper increíble. Gracias. Y sí, tenemos algunas preguntas del público y para empezar, quiero preguntarse una pregunta, Delcy. Ah, Mi pregunta es sobre la primera vez que usa la material de la tierra.
Am, ¿Cómo se sentiste emocionalmente y físicamente para usar la tierra en la primera vez, si recuerda? Sí, me acuerdo, muy bien. Fíjate que me he dado cuenta que trabajar con la tierra no solo me pasa a mí, sino a los asistentes que han trabajado conmigo, porque todos trabajamos con tierra cuando éramos niños, todos jugábamos con tierra y después de adultos ya no, pues a menos que fueras ceramista o fueras escultor que haces cosas con tierra, pero generalmente eso lo hicimos de niños casi todos. Y fue como volver a mi niñez, como si mi niña de adentro estuviera feliz otra vez jugando con la tierra. Y así le pasa a muchos de mis asistentes, empiezan a acordarse cuando eran niños y estaban en el barro y estaban jugando en el campo o en el patio de su casa. Y me ocurrió fíjate que en Venecia cuando estaba haciendo la Bienale, eh, habían asistentes de muchas partes del mundo, estaban llegando, a Italia llegan inmigrantes todo el tiempo y había muchos ucranianos y africanos. Y ellos estaban felices, que pedían por favor que le llevaran a trabajar allá en esa obra con tierra, porque era como, se sentían como en casa, ¿sí? No era su tierra, pero era tierra y les recordaba cómo ellos vivían, los africanos estaban felices, salpicando tierra por todos lados, porque así era que ellos habían hecho sus casas en África. Y un ucraniano me dice, es que yo quería trabajar porque te vi caminando encima de la tierra descalza. Así yo caminaba cuando era niño allá en Ucrania. Entonces, como que la tierra es algo que está en todos nosotros y que cuando la vemos y podemos tocarla otra vez, nos vamos a los momentos felices que hemos tenido con ella. Y así es mi trabajo, siempre estoy feliz trabajando con la tierra. Muchas gracias, Delcy. Am, y ahora tenemos otras preguntas y Chloe va a leer las preguntas en el canal de inglés y tenemos las interpretaciones en español. The next question is from Jeremy. La próxima Jeremy, pregunta es de Jeremy y Jeremy dice, sé que mencionaste que la tierra se ha secado completamente, pero he encontrado que está un poco más húmeda que el... ¿Cómo es que cómo usted hace para mantener esta tierra húmeda por toda la duración de la exhibición? Bueno, la tierra se mantiene húmeda porque hay humedad en el ambiente y ella la absorbe. La tierra es como una esponja que absorbe la humedad que está en el aire y que no notamos nosotros, pero ella sí. thank you, Delcy. Thank you, Jeremy, for that question. Gracias, Delcy. Gracias, Jeremy. La próxima pregunta es de Livia y ella se pregunta, disculpe, va a ser de Millicent. El arreglo geométrico, por ejemplo, de cierre terrenal, ¿hace referencia a algún lugar en particular? No, he dicho antes a la pregunta de Gaby que tiene que ver mucho de cómo se organizan los elementos en las plazas de mercado, las frutas, las verduras en las plazas de mercado en Latinoamérica, en México, en Colombia. He visto cosas maravillosas como siento que las personas quieren mostrar de manera hermosa sus productos y que además las aman. Yo siento que si tú estás vendiendo papayas, amas las papayas y las pones de una manera que se vean jugosas y que te den ganas de comprarla. Entonces, he puesto esos elementos que pueden ser muy fríos de una manera muy cálida y hermosa para que transmitan armonía, como que hay armonía
Si tú quieres encontrarla, la puedes construir en el caos, en lo que ya está listo para botarse, puede ser hermoso. ¿Mm? Thank you, Delcy. Thank you for that question, Millicent. Gracias, Delcy. Gracias, Millicent, por esta pregunta. La próxima pregunta es de Amber. Sand, la arena siempre ha formado parte de este proceso. ¿Puedes hablar un poquito acerca de esto? La esencia siempre ha sido algo importante, la fragancia. ¿Siempre utilizas la canela? ¿Es esto algo que siempre se utiliza? Sí, uso mucho la canela porque como estoy en lugares interiores, si estoy trabajando con tierra y humedad, agua, van a aparecer los hongos. Y la canela es un fungicida natural y va a tener los hongos bajo control, va a tener esa vida que son los hongos bajo control para que no aparezcan en lugares que no queremos que aparezcan porque hay otras obras de arte o porque hay libros cerca. Entonces hay que y la canela también nos recuerda a los alimentos. Entonces yo quiero que haya una relación directa entre olor a comida y tierra, porque de verdad nosotros comemos tierra y no nos damos cuenta. Gracias, Delcy. Y pienso que tenemos One more question. sí, uno más. Delcy, you spoke a little bit about the difficulty. Delcy, usted habló un poco acerca de la dificultad de la gravedad en el proyecto. Y quiero saber, ¿cree que la gravedad, así como ha sido una dificultad, lo considera como una herramienta, así como la luz o la esencia en sus espacios? Porque al darme cuenta del abrazo se ve como que está flotando, dándose cuenta que el terreno no se encuentra ahí. Quisiera saber si puede hablarnos un poquito más en referencia a esto. Sí, para mí, como todas las personas que nos ha tocado muy duro en la vida, para mí las dificultades son oportunidades de crecer y de hacer cosas que de otra manera no hubiéramos querido hacer. Yo empiezo a elevar la tierra también porque me ha pasado que en la Bienal de Venecia las personas empezaron a darle patadas a la obra y yo quería evitar eso y que sintieran, que el espectador sintiera como que estaba ante algo sagrado. Por eso lo elevo del piso, porque siempre estamos pensando que con la tierra podemos hacerla cualquier cosa. La podemos explotar, la podemos pisar, la podemos dañar, la podemos contaminar, porque nos sentimos, como hemos dicho varias veces, separados de la tierra. Entonces, para mí era importante elevarla y era una dificultad, pero siempre hay gente dispuesta a hacer cosas imposibles y yo también quiero darle esa oportunidad a esos ingenieros que hacen cosas maravillosas a través de su arte, porque la ingeniería también es un arte maravilloso y que eso forma parte de la tierra y de la obra, esa posibilidad de elevarla y la gravedad es algo también importante y que es parte necesaria en este proyecto porque siempre estábamos trabajando con ella. Ujú. Muchas gracias, Delcy. Gracias por las preguntas y gracias a Delcy por las respuestas súper generosa e interesante. Y también gracias a Gaby por sus preguntas. Y sí, gracias también a Nico y el equipo de la Galería Marian Goodman por su apoyo y por patrocinar la traducción de hoy. Y también nos gustaría agradecer a Hannah y al equipo de Gia Chelsea por su apoyo en preparación para el evento de hoy. También nos gustaría agradecer a la Terra Foundation for American Art por
patrocinar el programa y por apoyar nuestro archivo. Pueden explorar el archivo en YouTube. Una donación al Brooklyn Rail apoya nuestras publicaciones, al personal de producción y operaciones. Hay un link en la charla para donar. Y únase a nosotros el lunes para una conversación con Andy Holden y Charlotte Kent con motivo de la exhibición What I Was for What I Am Becoming at Charles Moffat Gallery en Nueva York. Mil gracias una vez más para Delcy y Gaby por la conversación de hoy. Fue increíble. Gracias a todos para estar aquí y ahora pueden abrir los micrófonos para decir hola y adiós. And gracias a todos, and I'll now open the microphones for everyone to say hello and goodbye as you leave today. Thank You you. guys can open your microphones to say hi and goodbye. Thank you. Gracias a todos. Gracias, Gaby. Thank you, gracias, Delcy. Gracias. Thank you, Delcy. Thank you. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Thank you so much, Gabby. Thank you. Gracias a Gracias. todos. Congratulations, Delcy. Go see the show, Maravilloso. everybody.